Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les agradecemos que el inicio de este lunes sea en compañía de nuestro equipo porque es un lunes de los lunes. Definitivamente hemos amanecido con grandes expectativas en el plano político. Hay muchas informaciones en diferentes aspectos, pero por sobre todo el plano político. Antes vamos entonces a integrarnos aquí en equipo. Hola Nelson, buenos días. ¿Eres de los que no durmió esta noche? Sí, de los trasnochados esperando el discurso del expresidente Fernández, el discurso que no pudo ser. Nosotros estaremos atentos porque lo vamos a retransmitir a través de Enfoque Matinal. Se dice que a las 7 de la mañana estaremos atentos. Mientras tanto, el servicio público en esta circunstancia está el bloqueo de la sede central de la Junta Central Electoral, es decir, los que residen en la zona oeste o las que residen en la parte norte, que toman la Luperón. Toda esa prolongación de la 27 de febrero en torno a Plaza de la Bandera, todo está cautizado y con rumbo a empeorar. Bueno, exactamente, y la misma vigilancia. El Intran publicó unas rutas alternas. Vamos a ver ahorita si se la podemos dar por ahí, aunque la gente sabe más que el Intran de eso, y por dónde debe coger. Es decir, que bloqueo frente a la Junta Central Electoral por la manifestación que tiene el expresidente Fernández en la mañana de hoy. Fue un fin de semana. Vamos a poner a la gente en contexto porque todos no están supuestos a saber qué es lo que tiene Leonel. Hay que decir que es la segunda convocatoria que hace el expresidente Leonel Fernández en su manifiesto de disgusto por los resultados de las primarias y que hoy entonces todo su séquito de seguidores ha sido convocado a hacer ahí una presencia. Vamos a pasar. De la Liberación Dominicana y cerradas del Partido Revolucionario Moderno a los fines de escoger candidatos a cargos de elección popular. Era la primera vez en toda la historia política electoral de nuestro país en que se escogía un mecanismo de selección de candidatos de esa naturaleza. Pero en adición a esa novedad, se encontraba el hecho de que también por vez primera se utilizaba un sistema de votación electrónico o automatizado en sustitución del tradicional uso de las papeletas electorales que se depositan en las urnas. En el mecanismo de votación electrónica o automatizada, cada elector escogía sus candidatos de preferencia tocando una máquina que registraba su votación y que al final lo validaba con la impresión de un comprobante que se depositaba en la urna. Como consecuencia de esa realidad, había grandes expectativas e ilusión en el país respecto de sus resultados. Al fin y al cabo, parecía como un nuevo paso hacia un proceso de modernización electoral. Pero como era algo enteramente nuevo, la Junta Central Electoral, al aprobar la aplicación del voto automatizado, en reunión realizada el 31 de enero de este año 2019, sostuvo que sería puesta en práctica como proyecto piloto y que a partir de sus resultados podrá sustentarse en las venideras elecciones del año 2020. Pero en realidad, las elecciones primarias simultáneas del pasado 6 de octubre adolecieron de notables vulnerabilidades, inocultables deficiencias y sensibles irregularidades que afectaron la integridad del proceso electoral. Según el informe de participación ciudadana, se observaron propuestas de compra generalizada de cédulas en el 30% de los recintos. Pero además de compra masiva de cédulas, hubo un desconocimiento del proceso de votación de parte del 27% de los electores, equivalente a más de 600,000 votos. Eso revela de manera preocupante la falta de capacitación de la ciudadanía acerca del nuevo mecanismo de votación. Para el 4.5% de los votantes, es decir, para más de 100,000 personas, las pantallas de las máquinas de votación no permitieron la correcta selección de los candidatos. Eso, naturalmente, arroja serias dudas sobre la integridad y eficacia del sistema automatizado de votación. Según el mismo informe de participación ciudadana, 4.8% de los comprobantes de votación no coincidían con los candidatos seleccionados por los votantes. Eso representó el equivalente a cerca de 110,000 electores. Habría que preguntarse, ¿por qué el funcionamiento de las pantallas de las máquinas de votación no permitieron la correcta selección de los candidatos?
¿Acaso alguien en la Junta Central Electoral se ha preocupado por investigar las causas de esa grave revelación? Hasta donde conocemos, no ha habido información alguna por parte del órgano electoral de que haya esclarecido tan sombría situación. Pero, por otro lado, ¿por qué no coincidían los comprobantes de votación con los candidatos seleccionados por los votantes? ¿Acaso no hubo ahí una manipulación en el sistema de votación? Si fue así, lo ha investigado la Junta Central Electoral. Si lo ha investigado, ¿por qué no lo informa? Y si no lo ha investigado, ¿por qué no lo ha hecho? En todo caso, de las cifras previamente señaladas, estamos hablando del 36% de los votantes, o lo que es igual a más de 800,000 electores. La magnitud, gravedad e impacto de esa información publicada por Participación Ciudadana es de tal grado que por sí misma resulta suficiente para ocasionar la nulidad de las primarias electorales celebradas el pasado 6 de octubre. Pero además hubo ejemplos de mesas donde las horas de transmisión de resultados fueron distintas dependiendo de los candidatos. Anomalías en flujo y comportamiento en transmisión de data a partir de las 4 de la tarde y transmisiones manipuladas de las cuales haremos referencia más adelante. Pero a pesar de la dimensión de esas causas de nulidad, el hecho no termina ahí. Solo el 52% de las mesas de votación cerró a la hora prevista, es decir, a las 4 de la tarde. En las restantes se continuó votando hasta altas horas de la noche. La Junta Central Electoral, sin embargo, de manera irregular, dio a conocer al mismo tiempo los resultados de las mesas que ya habían cerrado, situación que no ocurre en ningún lugar del mundo. Pero hay un hecho que ha llamado poderosamente la atención de los analistas. Al concluir oficialmente el proceso de votación y cerrarse solo una parte de las mesas a las 4 de la tarde e iniciarse la transmisión de resultados, los dos principales precandidatos presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana mantuvieron una competencia bastante cerrada. Una hora después, a las 5 de la tarde, con cerca de 1 millón de votos de los 1.800.000 que fueron sufragados, nuestra candidatura tomó la ventaja y la mantuvo durante hora y media hasta las 6:30 de la tarde. A esa hora ya habían votado 1.600.000 electores, equivalente al 90% de los votos computados. Faltaban, por consiguiente, solo 200.000 electores por ejercer su derecho al sufragio. En un informe elaborado por el doctor Irfan Nuruddin, especialista en teoría de probabilidades y estadísticas electorales de la prestigiosa Universidad de Georgetown en Washington, D.C., y autor del libro Elections in Hard Times, Elecciones en tiempos difíciles, se presenta un marcado contraste en las pasadas elecciones primarias abiertas del PLD entre los resultados obtenidos hasta las 6:30 de la tarde, con el 90% de los votos computados, y lo acontecido con el restante 10% de los votos por computar. Según el análisis del profesor Nuruddin, es como si dos elecciones separadas habrían tenido lugar. Una competencia electoral cerrada, con nuestra candidatura ganando con el 90% de los votos computados, y una ventaja por parte de nuestro competidor en el último tramo del 10% de los votos. De acuerdo con la investigación del profesor de la Universidad de Georgetown, esta fue una elección cerrada en la cual la mayoría de mesas electorales reflejaron un resultado cercano al 50% para cada uno de los candidatos. Sin embargo, el estudio revela que el precandidato opositor recibió más del 65% de los votos de manera predominante en mesas electorales que cerraron después de las 6:30 de la tarde, 2 horas y media después de haberse concluido oficialmente el proceso de votación. Esas ventajas en esas mesas, que el analista califica como de dominantes,
las cuales cerraron a las 6:30 de la tarde, fueron las que otorgaron el improbable cambio de tendencia que permitió el resultado final. De igual manera, en el informe se hace la observación de que hubo una concentración geográfica en una serie de provincias del sur, donde los recintos electorales cerraron tarde. Entre esas provincias se encuentran las de Pedernales, Independencia, San Juan, Bauruco, Azua, Barahona y Elías Piña. El informe en cuestión concluye indicando que el cambio brusco de tendencia operado fue inusual, levantando serias dudas sobre la posibilidad de que ese cambio de tendencia ocurriese de manera natural. Desde el punto de vista científico, ese tipo de variación de tendencias, con el 90% de los votos computados, resulta altamente cuestionable. Así lo considera de igual manera José Lois Malcún, quien fuera profesor de estadísticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en un artículo publicado en el periódico Hoy bajo el título de Fraude o Milagro. Ese artículo empieza diciendo que, citamos, lo que pasó después de haberse computado el 85% de las mesas electorales fue un fraude o un milagro. Estadísticamente hablando y revisando procesos electorales en otros países, después de computar más del 60% de las mesas, la tendencia del 40% restante prácticamente sigue siendo la misma. Y si lo cambia, lo hace en menos de un 0.5% de los votos, termina la cita. El profesor Malcún continúa diciendo, abro comillas, pero ¿qué resultados vimos faltando apenas el 15% de las mesas por computar? Que la tendencia cambió radicalmente a favor del candidato que perdía por 0.8% y que terminó superando en la recta final con más del 1% al que estaba ganando. O sea, una variación de casi 2% en solo un 15% de las mesas restantes, terminan las comillas. Finalmente, el profesor Malcún afirma, abro comillas de nuevo, estadísticamente hablando, los resultados de las últimas 1.110 mesas fueron muy diferentes a las primeras 6.268 mesas computadas y eso es difícil de aceptar científicamente, cierre de comillas. Si tanto los profesores especialistas en estadísticas, Irfan Nuruddin y José Lois Malcún, coinciden en que lo ocurrido no es posible desde una perspectiva científica, entonces, ¿cómo poder explicar lo sucedido? Para poner en contexto la naturaleza de este absurdo, debemos partir de la premisa de que este fue un proceso que, de acuerdo con las disposiciones de la Junta Central Electoral, debió de haber tenido lugar entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, para un periodo total de 8 horas de votación, lo cual equivale a 480 minutos. En consecuencia, para que una mesa de votación generase 400 votos, debió producirse el escenario en el cual dicha mesa se mantuviese de manera permanente y sin pausa alguna, emitiendo un voto por cada minuto durante las 8 horas completas del proceso electoral. ¿Es eso humanamente posible? Creemos que no. Pero esa situación, de todas maneras, se presentó en 175 mesas, en las cuales se produjeron 99.353 votos. De esa cantidad, 56.554, que representan un 56.92%, fueron a favor de nuestro contrincante y solo 40.267 votos, equivalentes a un 40.52%, a favor de nuestra precandidatura. A pesar, insisto, de la imposibilidad humana de lo que estamos hablando, eso incluso resultó hasta poco, pues hubo casos extremos en que se presentaron por lo menos 20 mesas de votación en lugares distantes de la región sur, en las que se emitieron hasta 835 votos. Es el caso, por ejemplo, de la mesa 6142 en Jaquimelles, Barahona,
con 835 votos, para lo cual se requeriría de 13 horas y 55 minutos de votación continua sin descanso alguno, partiendo de la idea de que cada ciudadano no podría excederse más de 1 minuto en realizar todos los pasos del proceso de votación. De haber sido así, habría que considerar que sin experiencia previa de votación automatizada, Jaquimelle se convirtió en un caso único, singular, de eficiencia sobrehumana en la realización del certamen electoral. Pero igual puede decirse de la mesa 5590 en Buechío, provincia de San Juan, con 800 votos, que habría necesitado 13 horas y 20 minutos de votación continua sin tregua alguna. De la mesa 5825 en El Peñón, Barahona, con 798 votos. En la 5006 en Jimaní, con 790 votos. La 5638 en Mella, Independencia, con 741 votos. Las números 1587, 1590 y 1591, todas en Para las Casas, Asua, con 695, 631 y 715 votos, respectivamente. Llama la atención de que a pesar de que el promedio de votación a nivel nacional solo alcanzó el 25%, en estas regiones del sur, de manera extraña y sospechosa, se colocó por encima del 70%. A esto habría que añadir que la mayor parte de esa votación se produjo desde las 6:30 de la tarde hasta cerca de las 2 de la madrugada del día siguiente, cuando el proceso de votación se había cerrado desde las 4 de la tarde. ¿Cómo es posible que un proceso electoral que debió durar 8 horas presente este absurdo? Resulta razonable inferir que al momento del cierre de la votación se permitiera votar a los ciudadanos que se encontraban en fila. Sin embargo, no resulta comprensible que todavía a las 7 de la noche, 3 horas después de concluidas las votaciones, hubiese más de 700 mesas abiertas, la gran mayoría de ellas ubicadas en zonas remotas de la región sur del país. Más aún, ¿cómo puede explicarse que al momento del cierre de votación en esas mesas estuviesen en fila entre 320 a 640 personas? ¿Cómo resulta posible que todas esas personas que estaban en fila votaron todas en un tiempo exacto de 1 minuto y que hicieran esto de forma ininterrumpida durante 3 a 8 horas consecutivas? Igualmente resulta fuera de toda comprensión que pasada la medianoche, es decir, 8 horas después del cierre, todavía hubiesen mesas electorales abiertas registrando de manera irracional y absurda porcentajes de votación por encima del 90 y 95% a favor del precandidato del gobierno. De las 127 mesas con 500 o más votos, el precandidato del gobierno aparece con mayoría en el 70% de las mismas. Sin embargo, en las restantes 7.200 mesas, con menos de 500 votos, solo pudo obtener mayoría en el 45% de las mismas. Siguiendo las tesis de los profesores Nuruddin y Malcún, ese comportamiento electoral no sigue ningún patrón estadístico y por consiguiente una muestra de que la mayoría de las mesas con más de 500 votos fueron manipuladas. Hasta la fecha, nuestro equipo técnico ha detectado la manipulación de 671 mesas, las cuales representan 707.390 electores. Todos esos son datos adicionales a los de participación ciudadana, para que la Junta Central Electoral hubiese declarado la nulidad a nivel presidencial del pasado certamen de primarias abiertas del Partido de la Liberación Dominicana. Señoras y señores, para la transmisión de los resultados electorales de las 7.372 mesas en las que se ejerció el derecho al voto, la Junta Central Electoral tomó la decisión de utilizar 2 vías o mecanismos de transmisión. Uno era a través de un módem USB grande, es decir, un dispositivo que codifica información para ser transmitidas
sobre un medio particular. Ese módem transmitía únicamente la información del boletín cero y la información final, cuando todas las actas de las distintas mesas hubiesen sido generadas. Ese sería llamado fuente U, que fue el que todos debieron de utilizar, al menos que se hubiese presentado problemas de conectividad. En caso de problemas, de manera excepcional, se habría de utilizar una segunda vía de comunicación a través del código QR, que es un código de respuesta rápida que contiene información, la cual puede ser capturada a través de teléfonos móviles y cámaras fotográficas. A través de dicho código, que sería identificado como fuente Q, se escanearían las actas de votación. El 88% de las mesas, unas 6.498, se transmitieron por el sistema de fuente U, y las restantes 875, es decir, el 12% de las mismas, equivalentes a 214.563 votos, con el sistema de fuente Q. ¿Qué revela esto? Revela que si la fuente Q era para ser utilizada excepcionalmente en caso de dificultades, es evidente que se presentaron incidentes en una mayor cantidad de lo previsto, haciendo más vulnerable el sistema. Las elecciones primarias abiertas del PLD, realizadas el pasado domingo 6 de octubre, implicaron un cambio de mecanismo en el sistema de votación al pasar de un modelo de boleta de papel que se marca manualmente y se deposita en la urna a otro de tipo electrónico o automatizado. Para la realización de este último tipo de votación, una organización de prestigio como Idea Internacional ofrece 11 recomendaciones para la ejecución de una buena práctica que garantice la seguridad, transparencia y confiabilidad de este tipo de sistemas. Dentro de las 11 recomendaciones claves para la introducción del voto electrónico que sugiere Idea Internacional, podemos resaltar la número 6, que dice así, citamos: los sistemas de voto electrónico deben ser certificados por una agencia independiente y las auditorías deben realizarse a lo largo del proceso para permitir una confirmación independiente de los resultados producidos. Las certificaciones y auditorías son medidas importantes para la generación de confianza y deben ser transparentes, permitiendo que las partes interesadas tengan acceso a los procedimientos y documentación relacionada, termina la cita. La razón de todo esto radica en que, según la recomendación número 2 del organismo internacional, el voto electrónico está todavía en proceso de evolución. De manera más precisa, según Idea Internacional, comillas, en la actualidad, ninguno de los sistemas disponibles es perfecto y tampoco existe un consenso respecto de cómo sería un sistema perfecto. Termina la cita. En la República Dominicana, todo parece indicar que nuestras autoridades electorales, a pesar de su experiencia y capacidad, interpretaron al revés las recomendaciones de Idea Internacional para tener un sistema seguro, confiable y transparente de voto automatizado o electrónico. Esto así, en razón de que para realizar la puesta en ejecución del nuevo mecanismo electoral de voto automatizado, era imprescindible que los magistrados integrantes de la Junta Central Electoral tomaran en consideración un conjunto de medidas orientadas a garantizar la seguridad y transparencia de dicho mecanismo electoral. En la misma reunión del 31 de enero de este año a que hemos hecho referencia, se indica lo que sigue, cito: la Junta Central Electoral, frente a los partidos concurrentes a primarias simultáneas, asume el compromiso de efectuar las siguientes acciones: realizar una auditoría al software por una firma auditora externa o por un organismo de credibilidad nacional o internacional, la cual certifique y garantice el correcto funcionamiento de la solución de voto automatizado desarrollado por la Junta Central Electoral, termina la cita. En adición a ese compromiso, la Junta Central Electoral asumió la obligación de garantizar la realización de una auditoría de comprobación del kit, es decir,
de todos los equipos que se utilizarían en el proceso de votación, en forma de muestreo durante la logística de preparación de los equipos en las líneas de producción, así como de permitir a los partidos políticos la realización de auditorías a las urnas de votación, es decir, los votos emitidos el día de las primarias, luego de concluido el proceso de escrutinio a la muestra de los colegios seleccionados de forma aleatoria durante el proceso de embalaje de los equipos. Dando seguimiento a los compromisos y obligaciones consignados en esa reunión del 31 de enero de este año, el Pleno de la Junta Central Electoral volvió a reunirse el 22 de febrero de este año. En esa nueva reunión, el Pleno de la Junta Central Electoral decidió, cito, la contratación de una empresa auditora de renombre internacional a los fines de realizar una auditoría técnica al software desarrollado por la Junta Central Electoral. Termina la cita. Sin embargo, la auditoría técnica al código fuente del software y a los equipos, el hardware, que iban a ser utilizados en la jornada electoral del pasado 6 de octubre, no fue realizada. Es ahí, precisamente ahí, donde radica el pecado original de todo lo acontecido en las elecciones primarias abiertas del PLD el pasado 6 de octubre, en no haberse realizado esa auditoría técnica al código fuente del software y a los equipos a ser utilizados en el proceso comicial. ¿Por qué no se hizo la auditoría técnica al código fuente del software y a los equipos a ser utilizados en el proceso comicial, puesto que sin eso no era posible realizar el certamen? De acuerdo con la propia Junta Central Electoral, porque el gobierno no aportó los recursos necesarios en el tiempo requerido para hacerlo. Estaba consciente el gobierno que sin esa auditoría técnica no había seguridad, transparencia ni confiabilidad en el proceso. Por su parte, si la Junta Central Electoral estaba en conocimiento de que ese primer experimento de voto automatizado estaba en riesgo si no se realizaba la referida auditoría técnica, ¿por qué insistió en llevarlo a cabo? ¿Por qué la Junta Central Electoral en ese momento no hizo un llamado de alerta señalando la manera en que se vería afectada la integridad electoral si no se realizaba la auditoría técnica y se ponía el código fuente a disposición de los partidos políticos? Nuestro equipo técnico, consciente de la importancia de la aplicación de las recomendaciones sugeridas por IDEA Internacional, solicitó en fecha 23 de septiembre a la Junta Central Electoral 9 medidas, ninguna de las cuales obtuvo respuesta alguna. Posteriormente, el alto organismo electoral del país tampoco ofreció ninguna respuesta cuando le inquirimos sobre el paradero de 2.154 equipos que habían sido adquiridos, equivalentes al 20% de la totalidad, pero no tendrían uso en el proceso de las primarias del 6 de octubre. Ante el silencio preocupante de nuestras autoridades con relación a la realización de la auditoría técnica del código fuente del software y del kit de los equipos electorales, así como de los 9 requerimientos previamente indicados, procedimos en esas circunstancias a reclamar lo mínimo, que se contase la totalidad de los votos físicos para ver si coincidían con los votos emitidos electrónicamente. En declaración de prensa, el presidente del órgano electoral rechazó esa medida, indicando que su realización tomaría por lo menos 3 meses, lo cual generaría caos. En su lugar, propuso hacer un conteo aleatorio del 20% de las mesas escrutadas, 10 para el nivel presidencial y la otra parte restante para los demás niveles. Ante nuestra insistencia de que entonces por lo menos se hiciese un cotejo del 50% de los votos, se aumentó a tan solo un 20%. Obviamente, nuestra petición no consistía en un favor que estuviésemos solicitando. Emanaba de la propia legalidad que rige el funcionamiento de la Junta Central Electoral. Era por consiguiente la ley que establecía como obligación para la Junta ordenar el conteo manual de los votos. Sin embargo, se opuso para posteriormente proceder a un conteo que ya no correspondía, porque se había roto la cadena de custodia de la prueba y además porque no es legalmente tarea
de la Junta Central Electoral contar los votos emitidos en un proceso electoral. Eso le corresponde a los funcionarios de las mesas electorales y, en su defecto, a los miembros de las juntas municipales. No perdemos de vista que la realización de un proceso electoral por vía del voto electrónico o automatizado es más complejo que simplemente hacer coincidir los votos electrónicos con los votos físicos. Esto así, debido a que las mayores vulnerabilidades del voto electrónico o automatizado están asociadas a la posibilidad de que el programa informático que regula el funcionamiento del sistema de votación sea manipulado con la finalidad de favorecer a un determinado candidato, vulnerando así la voluntad del elector. Del mismo modo, es posible que mediante la introducción de un dispositivo externo, por ejemplo, memoria USB, en el equipo de votación, se distorsione el funcionamiento del software o programa informático para producir un resultado distinto al que reflejó la voluntad popular. Igualmente, puede producirse una alteración de la voluntad popular mediante ataques o interferencias en el sistema de transmisión de los datos con la finalidad de distorsionar el acta digital en la que se recoge el resultado final de la votación de una determinada mesa electoral. Señoras y señores, luego de las explicaciones que les he presentado, me permito afirmar categóricamente que durante la realización del pasado proceso electoral de primarias abiertas a nivel presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, se orquestó un plan con el deliberado propósito de vulnerar sus resultados y presentar como ganador a quien no obtuvo el respaldo mayoritario del pueblo dominicano. De acuerdo con informaciones que me han sido suministradas, ese plan funesto empezó a materializarse desde el pasado mes de julio, cuando se produjo un incendio en la parte trasera de la sede central de la Junta Central Electoral. En el lugar funcionaba la unidad de inspectoría, la imprenta y 3 áreas de soporte de informática que tenían que ver con documentación, redes y soporte técnico. Al lugar, conforme lo recoge la prensa, se presentaron unidades del Cuerpo de Bomberos, personal del 911 y del Ministerio de Obras Públicas. El motivo del incendio en los almacenes que contenían viejos equipos, según revelan las fuentes, era el de disponer de una excusa para acceder a verificar si los equipos nuevos, los cuales servirían para las elecciones primarias que acaban de efectuarse, habían sufrido daños a causa del siniestro. Pero la intención verdadera de la acción era la de obtener las llaves criptográficas de validación de interconexión de los equipos de votación. En forma concreta, el acceso a los módems USB, para de esa manera interceptar la información o la data que se transmitiría a la hora del cierre de las mesas de votación. Se intentaba capturar la información de los votantes. Esto así con 2 propósitos. Primero, el de recibir la información de cierre de las mesas y transmitirla con alteraciones en la data o información. Y segundo, para crear una base de datos de toda la información interceptada con los nombres y apellidos de los votantes, cédula de identidad y electoral, hora específica en la que ejercieron el sufragio y el recinto donde se produjo la votación. Si bien el primer objetivo del plan era el de provocar la alteración de resultados, como hemos dicho, el segundo implicaba la vulneración de las urnas, en caso de que se produjese un conteo manual de los votos emitidos por las máquinas de votación. Las aplicaciones del código QR fueron vulneradas en su aspecto interno y externo en su recepción de la data hacia los servidores de la Junta Central Electoral. Esto último quiere decir que esa data fue fragmentada en varias transmisiones, las cuales fueron hechas en tiempo real, como en rueda de prensa explicase recientemente el compañero ingeniero César Fernández. Esa transmisión fragmentada de la data ocasionó que la misma fuese recibida también en bloques fragmentados, a medida que los interceptores pudieron consolidar los datos y por medio de su programación construir una nueva estructura de datos favorable al precandidato del gobierno. Como consecuencia de esas acciones de fragmentación de transmisión de la data,
875 mesas electorales fueron afectadas, lo que representa el 12% de la totalidad de las mesas, que fueron las que finalmente, como hemos dicho, produjeron el cambio inusual que no encuentra explicación como acción humana. Según nuestras fuentes, en las acciones delictivas que condujeron al fraude electoral cometido el pasado domingo 6 de octubre, en las elecciones primarias abiertas del PLD, actuaron varios frentes. Un primero que se registra desde un hotel ubicado en la zona turística de Punta Cana, pero que realmente operó desde un punto que podemos ubicar con precisión de la carretera del Coral. Ese grupo interceptaba, alteraba y transmitía la información adulterada a la Junta Central Electoral. Un segundo frente estuvo operando en el cuadrante comprendido entre la avenida Abraham Lincoln y las avenidas Charles Sumner hacia el norte y José Amado Soler hacia el sur. Desde ese perímetro se registró durante el día del pasado domingo 6 de octubre un desacostumbrado y sospechoso volumen de transmisión de data dirigido hacia los servidores de la Junta Central Electoral. El tercer frente funcionó desde una villa de Casa de Campo en La Romana, bajo la dirección de un reconocido hacker de nacionalidad india, autor de varios manuales sobre cómo realizar esas prácticas delictivas. Conocemos con precisión el lugar exacto desde donde se perpetró este hecho y la identidad precisa de este siniestro personaje, así como de sus socios en la República Dominicana, y estamos dispuestos a revelar sus nombres a quienes vayan a realizar la auditoría técnico-forense con acompañamiento de los Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, OEA, a los fines de que sean investigados, establecer sus responsabilidades y conducirlos a la justicia. A pesar de nosotros haber solicitado al Tribunal Superior Electoral una suspensión del conteo de los votos hasta tanto la Junta Central Electoral lleve a cabo la auditoría técnico-forense que por escrito le hemos solicitado, el órgano electoral procedió, sin embargo, al cómputo final de los votos y a la proclamación del precandidato del gobierno como ganador de los comicios abiertos del pasado 6 de octubre. Eso, a nuestro juicio, constituye un error. Esa acción ha creado la impresión de que se quería poner fin rápidamente a todo cuestionamiento de lo que aconteció en el proceso electoral del pasado domingo 6 de octubre. Pero ha sido un error, además, por haberse realizado sin que previamente se haya conocido de la auditoría técnico-forense que hemos solicitado. Ha pasado una semana desde que ese crimen ocurrió. Cada día que transcurre representa una oportunidad para continuar borrando las huellas de ese hecho delictivo. Nuestra lucha no es por una candidatura presidencial. Nuestra lucha es por devolverle dignidad a la política. Es por el fortalecimiento de nuestras instituciones. Es por la consolidación del Estado de Derecho. Es por el respeto a la Constitución. Nuestra lucha es, sobre todo, por la supervivencia de la democracia en la República Dominicana. Convoco para mañana lunes, 14 de octubre, a todos los hombres y mujeres patriotas que así lo deseen, a acudir a una manifestación pacífica ante la Junta Central Electoral para exigir que se investigue a plenitud e inmediatamente este crimen bochornoso que ha enlutado a la República y ha indignado a la inmensa mayoría del pueblo dominicano. Será en el transcurso de los próximos días cuando haré referencia a la situación que actualmente concierne al Partido de la Liberación Dominicana. Muchas gracias. Buenas noches. Un discurso de 37 minutos que hoy, diferente anoche, sí arrancó a las 7 en punto de la mañana y que intencionalmente fue puesto en la agenda de un lunes, porque esas cosas en comunicación estratégica son muy válidas. Aquí entonces ponemos en contexto. Buenos días de nuevo, porque la gente se ha integrado, aunque ya antes lo habíamos hecho, a propósito de este discurso. Buenos días, Pablo Macchini y Nelson Rodríguez. Sí, déjeme tratar de hacer un resumen brevísimo de lo que podría considerar esencial de la locución del expresidente Fernández, porque hubo mucha parte técnica que yo sé que la gente ni entendió ni lo va a entender.
Primero, lo último, él dijo que se va a referir en los próximos días a la situación actual en lo que concierne al PLD. Es decir, creo que la generalidad de los televidentes se quedaron oliendo donde guisan de que si Leonel se iba o no se iba del PLD. En los próximos días, dice el presidente Fernández. Trajo a colación el fuego en el almacén de la Junta. Ustedes recordarán, creo que fue en julio. Leonel dice que ese fuego fue intencional para obtener las llaves criptográficas de validación de interconexión de los equipos de votación. Y segundo, ese fuego intencional para acceder al módem USB de los equipos y así interceptar la data. Otro dato, dijo que hay un informático hindú, un hacker, que alteró 875 mesas, pero que él no va a entregar por ahora el nombre del hacker hindú, sino que lo hará a Estados Unidos, a la OEA y a la Unión Europea. También entregará el nombre del hacker a los que hagan la auditoría forense. Otro aspecto, que hubo ataques informáticos que se produjeron desde 3 frentes. Uno desde un hotel de Punta Cana, pero que utilizaba un punto en la carretera Coral. Otro en una villa de Casa de Campo. Y el tercero, ubicado en el perímetro de la avenida Abraham Lincoln con José Amado Soler. Hasta pruebas en contrario, en la Abraham Lincoln con José Amado Soler está una de las oficinas de Lidosa de Gonzalo Castillo. Ahí está lo que se puede decir la esencia, porque después hay mucha cosa técnica de cómo se alteró, etcétera, 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 y terminó convocando para la manifestación de hoy a las 10 de la mañana frente a la Junta Central Electoral. Por ahí es que anda la esencia, lo otro se puede ver con detenimiento. Y tú podrías citar muchísimas cosas más, pero como ustedes ven, todo aquí parte de argumentos. Todo esto son argumentos, citas de gente de mucha credibilidad, pero hay algo fundamental. Mientras no se realice la bendita auditoría forense, todo queda en eso, en argumentos. Y yo estoy pensando ahora en los argumentos de la oposición al PLD en el 2008, los argumentos de la oposición al PLD en el 2012, son muy parecidos. De hecho, parte de la cosa terrible que esto significa para el PLD es un poco de que todo argumento que está utilizando, o una buena parte de los argumentos del presidente Fernández, se parece mucho a las quejas de un Luis Abinader o un Hipólito Mejía en su momento. ¿Qué significa esto? Bueno, que esto es un gran striptease, un destape, una sincerización de el PLD y sus prácticas electorales, lo que uno siempre ha llamado las perversiones, las irregularidades. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Bueno, que esto hay que demostrarlo por una parte. Y al demostrarlo tiene que conducir a ver si la irregularidad le da una ventaja superior a los 26,000 votos de ventaja que le lleva, según la Junta, Gonzalo Castillo. Pero donde yo quiero insistir es en el problema que significa que todo esto sin una auditoría forense se queda en el área de los argumentos. Pero además quiero hacer otra lectura. Y ustedes saben lo que esto representa para la democracia del país. Porque no hay peor palo que el de su propia, no hay cuña que la del propio palo, peor cuña que la del propio palo. O sea, lo que estamos viendo y vamos a seguir viendo es algo sumamente lamentable. Y entonces, yo recuerdo un amigo que decía hace poco, hey, no olviden que en febrero, ahorita, hay unas elecciones. En febrero, ahorita. Ahora, ¿qué significa todo esto para la credibilidad de la Junta Central Electoral, para la confianza de la oposición del PRM en el proceso venidero de febrero? Con este striptease que yo insisto, muchas de los argumentos de Leonel Fernández tienen visos de certeza.
E incluso lo que él cita, hay cosas ya objetivas que es a partir del informe de participación ciudadana, que ya eso no es invento, eso sí que puede ser certificado. Ahora, el asunto es a dónde nos va a conducir esto, porque hay un asunto, la lucha de opinión pública hasta ahora la está ganando el gobierno. Ese abrazo cariñoso del CONEP, yo decía anoche, caramba, qué lejos se fue aquel pacto fiscal con excepción, con una revisión, una por una de las exenciones, con ese abrazo del CONEP. Qué lejos se fue ese pacto fiscal, pero más lejos todavía se fueron las 3 causales para la interrupción del embarazo, con ese apoyo de la Conferencia del Episcopado. Pero cuando tú agarras iglesia, por lo menos la élite de la Iglesia Católica, CONEP, la élite de los empresarios, y le metes ahí que los norteamericanos han demostrado que lo que le interesa es debilitar al PLD, de que el PLD en las próximas elecciones sea, si se va a quedar con el poder, no sea el PLD de hoy, que lo controla casi todo. Entonces yo quería insistir en esta parte, lo que todo esto significa para la democracia dominicana, porque si es cierto lo que denuncia Leonel Fernández, eso está muy mal. Ahora, si no fuera cierto, está peor, porque estamos hablando de que si es cierto, Dios mío, y Palacio fue capaz de organizar esta trama en complicidad con la Junta Central Electoral. Ahora, si eso no fue cierto, y ese es el presidente del PLD, ustedes me entienden por dónde van. Por eso, y ya termino, por eso, cuando muchos la criticaron, yo le encontré muchísima lógica a aquel perder de Margarita Cedeño, que como no lo escribió, sino que fue la respuesta improvisada a un periodista, no lo desarrolló como quizás debió desarrollarlo. Pero el perder del que ella hablaba era ese, y por eso yo tantas veces dije, si el que estuvo quiere volver y el que está quiere seguir, los dos se van a ir, pero se van a ir a la oposición. No digo que vayan a perder, pero el panorama que se ve para el PLD, peor no puede ser. Si ustedes agarran además ya los elementos de la economía dominicana, que va a crecer 4,7 y viene de crecer más de 6 los últimos años, si ustedes ven el dólar ahí acariciándose con el 54 por 1, 52.9, 53.5. Si ustedes ven el problema del turismo, 145,000 turistas menos solamente de Canadá y Estados Unidos, 170 millones de dólares, y por ahí sigue la cosa. El funcionamiento de la economía dará para tanto. Yo no lo sé. Yo lo que sé es que el PLD debe saber, y es el momento lamentable al cual hemos llegado, donde los benditos problemas del PLD afectan al interés nacional. Entonces ahí yo termino citando aquello de que todito te lo consiento, menos faltarle a mi madre. O sea, el PLD que haga lo que le dé su real deseo en su reunión del comité político, en reunión del comité central. Ahora, miren a ver lo que ustedes van a hacer, porque el PLD ha acumulado tanto poder de proceso electoral en proceso electoral, que ya sus vainas internas afectan, y de qué modo, la marcha del país. Sea cierto, insisto, si es cierto lo que denuncia Leonel es grave. Ahora, si es falso, es peor. Ya veremos en qué va a terminar todo esto, que por cierto, Nelson, estoy totalmente de acuerdo. El profesor Fernández nos dejó con el uniforme puesto, porque uno pensaba que el hombre se iba, o que se quedaba, o que anunciaba un acuerdo con una tercera persona. Lo que no pensábamos era que el discurso iba a ser reiterando la denuncia. Pero vamos a ver. Así que la gran pregunta sigue abierta. Bueno, la gente hoy que se mueve en todo el entorno de la Junta Central Electoral tendrá que enfrentarse a un pesado tránsito, y por eso el Intran está haciendo la alerta de cuáles son las rutas alternas que se han hecho, independientemente de que hay muchos efectivos apostados en el entorno. Todo eso no garantiza que sea fluido. Así que mire usted el mapa, ahí en un mapa 3D, en tiempo real, les presentamos. Si usted viene desde la prolongación 27 de febrero, no se acerque al entorno de la Plaza de la Bandera, sino desvíese por la Isabel Aguiar,
que es lo que ha previsto el Intran para el desahogo del tránsito. Si bien entonces de la Luperón, el oeste, el fondo allá abajo, no se acerque tampoco a la Plaza de la Bandera, sino desvíese por la Rómulo Betancourt. En un mapa en el que en la dinámica de redes, usted puede entrar a las cuentas del Intran en Twitter, identifique, porque hay rutas sugerentes, rutas alternas, hay otras que están literalmente cerradas. Por ejemplo, si usted está en la Luperón, no puede girar hacia la Guarocuya, está cerrada totalmente. Pero hay otras más cerradas, por ejemplo, si va por la Caonabo, no puede entrar a la calle Diagonal B. El cruce en todo el entorno, o los cruces en todo el entorno de la Junta Central Electoral están cautizados, y en la medida en que ya va subiendo el día, en que el comercio obliga a que haya un movimiento, pues se puede empeorar acercándose más a las 10 de la mañana, que es cuando ha sido convocada la militancia que se encuentra a favor de Leonel Fernández para estar ahí al frente de la Junta Central Electoral manifestando su rechazo. Vamos a una pausa comercial, pero el presidente del Consejo de Administración de Refidonza nos acompaña en la entrevista central. Espérate, Adi. Y a propósito de eso. De petróleo, ¿no? No, si él viene y que habla de refinería, se equivocó. Y sabemos que él no. Vamos a hablar con el histórico dirigente del comité político del PLD, de cualquier cosa hace 45 años. Vamos a ver si el suministro de hidrocarburos se normalizó. Pero miren que también está caliente el tema de los hidrocarburos. Ya lo explicó el otro día muy bien. El comité Félix Jiménez Pelucho nos acompaña en la entrevista principal en breve. Y es fácil. La manifestación a las 10 de la mañana es una convocatoria frente a la Junta Central Electoral por parte del precandidato, quien fuese en su momento, el expresidente Leonel Fernández y su grupo. Hemos advertido de todo el caos que se puede esperar en esa ruta, y en ese punto ahora mismo ya está nuestro Rafael Lara con un panorama. Hola, Rafael, buenos días. Saludos, buenos días. Así es, cientos de policías y militares custodian todo el entorno de la Junta Central Electoral ante la convocatoria del equipo político del expresidente Leonel Fernández para las 10 de la mañana aquí en la Plaza de la Bandera frente al alto organismo comicial. Como pueden ustedes observar, un amplio dispositivo de policías, así como también los militares dispuestos para la supervisión de lo que fue el proceso de primaria simultánea realizado el pasado 6 de octubre. Aunque no se ha dicho de manera precisa si el expresidente Leonel Fernández estaría en el día de hoy aquí, pues se mantiene a la expectativa, porque se observan algunas personas que pertenecen a la seguridad del expresidente de la República. Y bueno, tampoco en su alocución transmitida en la mañana de hoy no se ha dado información si él asistiría, pero repetimos, se mantiene la expectativa. Este es el ambiente que tenemos actualmente. Como ya ustedes conocen, todo el entorno está cerrado, lo que es la Isabela Aguiar, el entorno conocido como Pintura, todo eso está cerrado. Y bueno, las calles circundantes a la Junta Central Electoral también permanecen cerradas, produciendo un largo entaponamiento en todo el entorno. Las personas que ingresan a la ciudad y que se van a desplazar a sus trabajos en este entorno tienen que caminar largas calles para lograr tener un desplazamiento correcto y viable para tener transporte, a propósito de los tapones que hay en esta zona. Todavía los seguidores del expresidente Leonel Fernández no han llegado a esta Plaza de la Bandera, y la información que tenemos es que no se le permitirá que se coloquen en el área
de la grama en el centro de la Plaza de la Bandera a propósito de que, como reportamos en la pasada manifestación, dejaron muchos escombros, dejaron muchos desechos sólidos en el entorno. Entonces ahora parece ser que no se le va a permitir subir a la grama. Por el momento es la información que le vamos a ofrecer. Más adelante estaremos haciendo contacto con ustedes. Le dejamos con estas imágenes de el dispositivo policial de la Junta Central Electoral. Estamos atentos al seguimiento. Muchísimas gracias a Rafael Lara. Gracias, Adisburgo. Continuamos y damos la bienvenida, y qué bueno. El señor presidente del Consejo de Administración de la Refinería no pudo venir. Quien está aquí es un miembro histórico del poderoso comité político del Partido de la Liberación Dominicana, un hombre sumamente autorizado para hablar de lo que nos ocupa una buena parte de los dominicanos, por lo que significa para la marcha de la democracia dominicana. Estamos hablando de esta gran crisis del partido gobernante, el de la Liberación Dominicana. Félix Jiménez, Felucho, está con nosotros. Bienvenido, mi señor. Muchas gracias. No, y excusa la espera, pero estábamos ante un acontecimiento nacional. Estaba yendo al presidente de su partido. No, que se esperaba, la expectativa era que se iba o no se iba. El 99.9% de los dominicanos estaba esperando eso. Entonces no ocurrió, pero de todas maneras te tenemos aquí con la venia de siempre. Yo no estuve en ese 99.99%. No, tú no pensabas que se iba. No, porque yo sé que las telenovelas son por capítulo. Ajá. Exprésate. No, todo va por capítulo. Y ya ustedes en comentarios anteriores comenzaron a señalar algunos de esos capítulos. Leonel terminará yéndose del PLD. Yo no me imagino un comité político... Vuelve atrás. Claro. Repítelo a esa cámara. Leonel terminará yéndose del PLD. Ok, sigue. Yo no me imagino el comité político de esta manera. El presidente del partido presidiendo la reunión, Danilo Medina, presidente de la República a la derecha, y ya Gonzalo, en su condición de candidato del PLD a la presidencia, al lado izquierdo. Porque hay desplazamientos, o sea, cada vez que viene un vicepresidente nuevo, entonces se van moviendo los asientos. Seguimos lo mismo, pero se van cambiando los asientos. Y Reinaldo un poco más a la derecha, y el otro un poco más, y Rafaelito, y así se van moviendo, ¿verdad? Yo no me lo imagino. No me lo imagino, sobre todo por el grado de violencia que le está introduciendo en esta situación. Miren, esta historia es vieja, y por eso es que yo digo que esto viene por capítulo. Yo he sostenido en televisión, en medios de comunicación, lo mismo que he sostenido en el comité político de mi partido. Nunca he dicho nada en televisión que yo no lo haya expresado en el comité político de nuestro partido. En abril del año 2015 comenzó a dividirse el Partido de la Liberación Dominicana. Una mayoría abrumadora de los miembros del comité político reunidos en Juan Dolio dimos el visto bueno, apoyamos la modificación de la Constitución, porque es el comité político el que traza la política legislativa del partido. No solo legisladores que reunidos en bloque deciden, ellos tienen capacidad para decidir muchas cosas. Y finalmente son los que votan o no votan por las propuestas. Pero en los estatutos nuestros son bien específicos. El comité político dirige la política legislativa y cualquier reforma constitucional tiene que ser producto de la reunión de la Asamblea Nacional. La mayoría, pero abrumadora, apoyamos eso y Leonel se insubordinó, el presidente del partido, y respetó la decisión de la mayoría, y hubo que terminar firmando un acto notarial por única vez en la historia del PLD, en la que nos comprometimos a 14 o 15 puntos, no recuerdo. Cuando a mí me llaman para firmar, estaba a mi lado Danilo Medina, en su condición ya no de presidente, sino de compañero miembro del comité político. Y le dije, mira, voy a firmar esto por ti, pero no creo en esto. Este es el inicio de la división del PLD. Juan Bosch nos había enseñado a todos nosotros un principio que es fundamental. La base de la unidad del partido es el respeto a los métodos de trabajo. No podía ser de otra manera. Porque miren ustedes, y eso era lo que él nos decía, ¿cuántas denominaciones cristianas hay en el mundo? Muchas. Ahora,
La Iglesia Católica, por ejemplo, en cualquier parte del mundo celebra la misa de la misma manera, con la misma liturgia, con el mismo formato, etc., hasta con la misma vestimenta, etc. Solo que, a diferencia de anterior al Concilio Ecuménico Vaticano II, ahora es en el idioma de cada sitio donde se celebra la misa. El respeto a los métodos de trabajo. El PLD tiene métodos de trabajo para todo. Porque hasta para las discusiones internas hay métodos de trabajo. El régimen parlamentario es un método de trabajo. Y el método de dirección por el que seguía el PLD es el del centralismo democrático. Y el centralismo democrático es muy simple. La minoría tiene todo el derecho de expresarse y la mayoría de respetar ese derecho que tiene la minoría. Pero una vez se adopta una decisión, la minoría tiene que respetar el voto de la mayoría, la decisión de la mayoría. Y él pasó de ser presidente del PLD y en consecuencia presidente de todos a ser líder de una facción, líder de grupo, cosa que además está proscrito en el PLD. Incluso hasta Franklin Almeida, que es uno de sus más allegados, fiel seguidor de él, ahora tiene artículos en lo que habla con respecto al grupismo. Y señala todos los elementos dañinos y perversos para la vida y la unidad del partido que genera el grupismo en una organización. Es decir, ese fue el primer capítulo, pero esos capítulos han ido sucediéndose por otros capítulos. ¿Saben cuando yo digo que se va ahora del partido? Pero eso va a ser poco a poco. Efectivamente, tal como ustedes dijeron, vamos a ver renuncia de viceministros y no dudo de que algún ministro incluso, algunos embajadores, van a haber directores, funcionarios de diferentes categorías que van a ir renunciando a sus posiciones para ser, digamos ya, para ejercer de manera más libre, si se quiere, su seguimiento al doctor Leonel Fernández. ¿Y los candidatos electos en las primarias? Es que ahí eso es una dificultad que podemos hablar en un momentito distinto para yo no perder el hilo de lo que estoy diciendo. Vamos a ver renuncia quizá de algún... Es decir, esas renuncias son más que paquetes. Pudieran renunciar todos al mismo tiempo, pero eso es poco a poco porque hay que ir dosificando la cosa. Antes decían, voten el conteo manual. Se hizo el conteo manual, perdieron. No fueron, en ninguna mesa hubo delegados, representación del compañero Leonel Fernández. No fueron. Por suerte para el país, los del PRM, el PRM actuó con madurez y respeto a la democracia, sí estuvieron presentes. Decían que las universidades no habían supervisado el trabajo de la Junta. Bueno, el rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, acompañado de otros 3 rectores, dieron fe y respaldo al proceso que dirigió la Junta Central Electoral. Señalaron y exageraron lo de participación ciudadana, lo del punto 4.7, y después se entendió que no, participación ciudadana los desmiente y dicen, no fue eso, es el 0.004, qué sé yo cuánto. Así han ido una por una cayéndose la cosa. Dijeron que la votación era distinta. Observen, mírenlo aquí, y presentaron fotografía de un resultado de mesa. Inscrito, 1,000 personas. Votaron 45%, o sea, 450 personas. Pero mírenlo aquí, miles de votos, o sea, no coincide el número de votos con el número de electores. La Junta luego le aclara y le dice cómo iba a coincidir si son 5 votos por cada votante. Usted votó para presidente, un voto. Para senador, otro voto. Para diputado, otro voto. Para síndico, un cuarto voto. Y para regidor, un quinto voto. Es decir, usted lo que tiene que hacer es simplemente decir, bien, 1,000, como votó el 45%, 450 por 5, eso da 2,250. Perfecto, por eso hay discrepancia entre el número de votos y el número de sufragantes, de electores que fue a sufragar, a votar en esa mesa. Una por una le han ido desmontando cada una de esas fábulas, cada uno de los falsos argumentos en los que han venido apoyándose. Hay una situación que el pueblo dominicano no conoce. El pueblo dominicano tiene el privilegio de tener entre nosotros los dominicanos un hombre que puede ser premio Nobel. Aquí no fue Juan Bosch, ni Pedro Enrique Sureña, ni Joaquín Balaguer, ni Fabio Fiallo, ninguno de esos grandes intelectuales dominicanos y escritores, Pedro Mira, etcétera, ha podido ser aspirante al premio Nobel de literatura. Pero tenemos entre nosotros posiblemente un premio Nobel de física.
ustedes dicen, ¿cómo? Sí. Fernando Fernández, que fue quien le acompañó a él y es el delegado técnico de él, estudió en Rusia física. Desde que pisó tierra dominicana, aun cuando nosotros entendemos que ya eso venía él elaborándolo, esa idea, mientras estuvo estudiando allá en Rusia, cuando él llega aquí, el patio de la Casa Nacional, si esa mata de Limoncillo hablara, contara muchas cosas, porque se pasó años diciéndonos que él iba a ganarse el premio Nobel de Física sobre la base del desarrollo al nivel superior de la teoría del algoritmo. Y de ahí viene la famosa tesis del algoritmo. Bueno, y yo les voy a adelantar a ustedes lo siguiente. Ustedes ven la solicitud de la, ¿cómo le llaman? Auditoría técnico-forense. Exacto. Que el PLD la ha apoyado, que Gonzalo Castillo lo ha apoyado, que todo el mundo lo ha apoyado. El día que se haga, y ojalá se haga, como decían ustedes, el día que se haga, entonces Leonel va a decir que no, asesorado por este genio físico, este futuro premio Nobel, va a decir que no, que ya pasó el tiempo, porque ya habían adulterado el programa, o sea, habían vuelto de nuevo a hacer eso. Otra de las falacias, que la Junta iba dando el conteo y de pronto, súbitamente, Leonel estaba arriba y comienza a bajar. Amigo, pero véalo del otro lado. Gonzalo tuvo durante horas arriba y de pronto Gonzalo comienza a perder de Leonel. El fraude no estuvo ahí. No, el fraude estuvo solamente cuando la tendencia cambió de Leonel a Gonzalo. Yo lo que quiero decir por último, miren, esto es una historia ya conocida. Aquí hay gente que busca ganar. Nuestro amigo Roberto Rosario, que se desacreditó como presidente de la Junta en las elecciones en las que él quiso ser el protagonista de la automatización del proceso de conteo de votos, se gastaron $40 millones en unos equipos que hubo que arrumbar porque ni esta Junta ha podido utilizarlos. ¿Qué gana? Gana que si se desacredita la Junta Central Electoral, es como un crédito para él. Partiditos que no van a ningún sitio quieren participar de manera importante del pastel de los miles de millones de pesos que reparte la Junta Central Electoral entre los partidos de acuerdo a la votación que alcanzaron. Y naturalmente que esos partiditos quisieran que Leonel Fernández se fuera y se fuera con un equipo que, oigan lo que le voy a decir, está lejos, muy lejos de ser la mitad del partido que ellos quieren presentar. Ahora, Felucho, lo que es innegable es que entre los argumentos del doctor Fernández hay más de uno que llaman la atención y que tienen mucha lógica. Pero no es el momento de entrar ahora en una discusión porque, insisto, son argumentos hasta ahora. Lo decisivo en esto es la auditoría forense. Sí. Ahora, dicho esto, hay un asunto que afecta mucho al PLD y es que la guerra está declarada y esta es la guerra de un matrimonio. El PLD está presentándole al país, ellos mismos, ustedes mismos, la peor cara posible y lo que falta es mucho. No hay preocupación en el PLD hasta dónde va a llegar esta situación, porque tú lo has dicho que la novela es por capítulos. Entonces, ahora es que falta por uno enterarse, porque yo decía antes de todo esto que Leonel y Danilo tenían que recordar que ambos tenían sus cadáveres debajo de la alfombra, porque son demasiados años juntos y aquí no se ganan las elecciones solamente con las votaciones, aquí hay unas irregularidades tradicionales de todo partido que gobernante ha sido. ¿No hay preocupación entre ustedes? Vamos a ver, entre ustedes es mucho decir. Porque entre los PLDistas, miembros del poderoso comité político. Yo no puedo hablar a nombre del comité político porque el comité político en estas circunstancias obviamente no se ha reunido. No se ha reunido. Y de hecho les voy a decir a ustedes, yo hace posiblemente 2 semanas, es más, yo vi al compañero Danilo Medina el día de cierre de campaña en el acto que se hizo en el Palacio de los Deportes. A partir de ahí yo no he visto a Danilo. Y ni nos hemos hablado. Ahora, yo voy a expresar en consecuencia mi opinión. Sí, claro, la mía sí es seria. Yo tengo una gran preocupación. Yo creo que todo este jueguito que se ha estado haciendo por capítulos, decía, está conduciendo a la República Dominicana a una situación que puede ser muy peligrosa, muy peligrosa. Faltan 4 meses y 2 días para las elecciones municipales y congresuales. ¿Hasta cuándo va a seguir Leonel y su equipo con esta perorata? Con esta bachata político-electoral. ¿Hasta cuándo? Porque el problema es que la ley obliga a plazos que no pueden ser pospuestos.
las elecciones a alcaldes, regidores, senadores y diputados deberá llevarse a efecto el 16 de febrero del año 2020. ¿Hasta cuándo va a seguir esto? Esto hay que ponerle término ya. Por eso yo me uno a ustedes y digo, ojalá vengan mañana a hacer la auditoría forense. Sí, pero ¿de qué manera se va a salvar? Las elecciones son febrero y mayo. La auditoría, aunque la Junta la quisiera hacer, solo en la selección de la institución que la va a hacer, hablamos de meses. Sí, ¿y entonces? Bueno, es lo que estoy diciendo. ¿Y entonces? Pero yo se lo voy a poner todavía de una manera más gráfica. Okay. Supongamos que la Junta Central Electoral hoy o mañana decide que vengan de Harvard, de la Universidad de Harvard, a hacer la auditoría. Y que esa auditoría efectivamente confirme que la Junta Central Electoral actuó con limpieza, que los comicios fueron realmente democráticos y que no hubo ningún algoritmo que afectara el curso de la votación. Entonces Leonel va a venir a decir que no, que el problema es que eso es de Harvard. Y en Harvard estudió mi hijo, que es ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Y como hizo su maestría allá, entonces va a pedir que sea de Cambridge, de Inglaterra, donde no hay ni un ministro que tenga un hijo, diputado, cualquier cosa, que sea de Cambridge. Entonces, efectivamente, esto es un jueguito, señores. Esto es un jueguito. Lo que pasa es que el pueblo dominicano tiene ante sí una situación muy singular. Las elecciones son el 16 de febrero. ¿Qué tiempo le corresponde a los partidos incluso, no solo a la Junta, preparar esos comicios, a los propios partidos, al Partido de la Liberación Dominicana? Entonces, ¿detrás de qué es que se está? Yo sostengo, y hoy es, ¿a cuánto estamos? A 14 de octubre. Se va a ir del PLD. Se va a ir un grupo de dirigentes del PLD. Van a renunciar algunos funcionarios, embajadores, cónsules, etcétera, del PLD. El PLD va a ir a las elecciones llevando como candidato a Gonzalo Castillo. No podemos modificar la ley de partido que evite el transfugismo para que se tranquilice Leonel Fernández y él pueda ir de candidato por otra. Pero él tiene el chance de llevar a su esposa, él tiene el chance de llevar cualquier otra persona de su equipo. Porque él habló de una fábrica de presidente. Yo no puedo pensar que él se considere a sí mismo la última Coca-Cola del desierto. No, pero usted es una fábrica de Coca-Cola. Bueno, pero hay miles y miles y cientos y millones de botellas de Coca-Cola que salen todos los días. Entonces los presidentes son así. Hay que ir dando oportunidades como dio Danilo. No puedo ir, bueno, no voy. Elijan entre ustedes. Participaron 7, ganó 1. Bueno, en fin. Lo que trato, en definitiva, es de señalar. Lo que sí, donde se le va a pelar el billete es que él está muy creído en que él efectivamente sacó el 50% de la votación del PLD. No. Él sacó casi el 50% de los votantes que se manifestaron en favor del PLD. Esos votantes votamos, unos por Gonzalo, otros por él. Yo comí en La Vega en un restaurante el viernes pasado, hace 3 días. Fui a Matambre, restaurante muy popular de La Vega. Me senté en una mesa donde habían 3 ejecutivos jóvenes de una empresa de capital santiaguero establecida en La Vega. Y yo digo, y lo digo hasta sonreído, porque ellos fueron quienes me confirmaron una idea que ya yo venía madurando. A mí no me sorprende la votación como quedó. A mí lo que me sorprende es la razón por la cual, o la causa por la cual la votación fue tan cerrada. Gonzalo Castillo cogió 911,000 y pico de votos, eso yo lo esperaba, pero no esperaba que Leonel Fernández sacara los 880,000 votos que sacó. ¿Qué pasó? Esos 3 amigos, de manera, fíjate que no son PLDistas, son incluso algunos de ellos, mira, habían 2 que no tienen partido y había uno que simpatiza por el PRM. ¿Y qué me decían ellos? De manera muy espontánea, que sus amigos, entre sus amigos, los hay del PLD y los hay del PRM. Pero ¿qué pasa? En el PRM la votación fue cerrada. Para poder votar por Hipólito o por Luis, había que estar inscrito en el padrón del PRM. ¿Ustedes creen que el pueblo dominicano, los empresarios, destacados profesionales, un médico deja su consultorio y que el país se inscribía en un partido? Ni en el de nosotros. ¿Y qué me dijeron ellos? Que sus amigos, la parte de sus amigos que simpatizan por el PRM, fueron a votar. ¿Y por quién quieren ustedes que votaron? Son contrarios al PLD, por Leonel Fernández, sobre la base de un elemento sencillo. De ellos 2, de Gonzalo y de Leonel, el que tiene mayor porcentaje de rechazo es Leonel. Según todas las encuestas, o casi todas, el rechazo de Gonzalo es de un 7, un 8, un 9%.
Y según esas mismas encuestas, el rechazo de Leonel rondaba el 40%. Es decir, por cada persona que rechazaba a Gonzalo, habían cerca de 7 que rechazan a Leonel Fernández. Y de manera extraordinaria comenzaron a producirse esa votación en favor de Leonel, pero no porque fuesen simpatizantes de Leonel. Yo le quiero simplemente, para terminar esta parte, decir lo siguiente. Cuando Balaguer gobernaba, había medio país balaguerista y medio país antibalaguerista. Cuando gobernó el PRD, había medio país peñista y PRDista y medio país que no lo era. Gobernando nosotros hay medio país que está a favor del PLD, medio pueblo, ¿verdad? Y medio que está en contra del PLD. Tenemos que hacer una breve pausa, Felucho Jiménez. Cuando retornemos, ahí queda la pregunta. ¿Piensa Felucho Jiménez, no voy a hablar de comité, Felucho Jiménez, que tiene alguna oportunidad el PLD de ganar las elecciones de mayo con esa división, según Felucho Jiménez, inevitable después de la pausa? Continuamos esta conversación con don Félix Jiménez, Felucho Jiménez. Y entonces, ¿hacia dónde conduce todo esto que hemos hablado hasta aquí? ¿Qué piensa Felucho Jiménez de la posibilidad de que el PLD salga del poder a partir de la capacidad que tiene Leonel Fernández, no de ganar, pero sí de evitar que el otro gane? Es cosa, porque hay una situación... Ponle un misterio a mi pregunta. Sí, una situación inminente. Tú hablas de 4 meses y 2 días para las elecciones municipales, pero resulta que hay plazos que tienen límites fatales, como tú decías, y del 10 al 27 de este mes, los partidos que no fueron a primaria tienen que celebrar sus convenciones, asambleas o encuestas. Y registrar sus candidatos. Leonel dijo que se va a referir a la situación del PLD en los próximos días. Entonces, él tiene no más de 10 días para definirse. Entonces, ahí hay un problema. Tú aseguras que Leonel se va, pero parece que va a ser algo muy atropellado. Que sí, no va a ser capítulo por novela. Porque no lo está haciendo como enseñó Juan Bosch. El día que Juan Bosch renunció del PRD, simplemente dijo renuncio. El PRD, yo entiendo que ha cumplido su misión histórica y yo voy a formar una nueva organización. Y lo hizo sin llamar a nadie. Mira, yo era el secretario general del Pero tú estabas ahí, tú sabes, son escenarios totalmente diferentes. Sí, pero... Y don Juan es irrepetible, tampoco haga esa comparación. Pero no te olvides que el amigo Carlito Marx decía que la historia se repite una vez como tragedia y la otra como farsa, como comedia, ¿verdad que sí? Esta es la comedia. Con todo lo que ustedes vean, esta es la comedia. Juan Bosch lo hizo de la manera más seria y honorable. Dijo, me voy, se fue. Hubo mucha gente que se fue con Juan Bosch pensando que Juan Bosch era el Juan Bosch del año 1962. Y cuando en el año 1978 fuimos a elecciones y Juan Bosch coge un voto de cada 100, antes del mes ya renunció medio comité central del PLD. Porque la política es eso, es oportunismo. En la política hay de todo. 18,000. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué va a pasar con el PLD? Y con miras a las elecciones del próximo año. ¿Lo van a sacar del poder? Puede ser. Puede ser. Bueno. Porque Leonel juega a que el candidato soy yo, o que pierda Danilo y que pierda el PLD. Perfecto. Él tiene derecho a eso. Él puede tener derecho a eso. Ahora, yo lo que lo lamentaría mucho es que esa actitud de Leonel Fernández va a poner en entredicho el empleo de 400 o 500 mil PLDistas que hay en el Estado, que verán en él el responsable y el culpable de que su familia deje de recibir el pan nuestro de cada día. Yo dirigí durante un breve tiempo la provincia de La Vega en el pasado proceso electoral. Y yo decía ya en La Vega teníamos de nuevo de candidato a síndico al compañero Alexis Pérez, que era el síndico en ese momento. Había una parte del partido que se resistía a que él fuese el candidato porque lo habían adversado. Habían luchado por ser ellos, y sobre todo él, el contrincante de Alexis Pérez para la sindicatura. Y hubo una asamblea en la que yo dije, yo lamentaría mucho que esa otra parte del partido que perdió, porque siempre hay quien gane y siempre hay quien pierda, y la parte que perdió, para que ustedes vean, era la parte de nosotros, de lo que seríamos el nosotros de hoy, de la fuerza del danilismo, ¿verdad? Ok. Hubo una parte importante de ese liderazgo del lado nuestro, que no se integró a la campaña de Alexis. Y yo dije, bueno, hay una sola conclusión
que pudiésemos adelantar de esta situación. ¿Cuál? Que 1000 y pico de compañeros van a perder su trabajo aquí en La Vega, y en efecto 1000 y pico de PLDistas perdieron el trabajo en el ayuntamiento de La Vega. O 800, 700, el problema no, yo no sé cuántos empleados tiene, pero son muchos. ¿No? Y en un pueblo se siente eso. Es casi una amenaza. Bien. Entonces, efectivamente, el compañero Leonel pudiese dar al traste las posibilidades electorales del PLD. Yo no lo voy a negar. Lo que yo sí digo es lo siguiente. De su votación hay un 30 o un 40% que no son PLDistas, que no fueron gente PLDista que votaron por él. De esos 800,000 y pico, yo entiendo que él tiene un 30 y tanto % del electorado, de la fuerza electoral, no de la membresía, no de los dirigentes del partido, no de la estructura partidaria. Estoy hablando de los votantes, que son PLDistas, pero que expresan su votación y su PLDismo a través del compañero Leonel Fernández. Bien, pero cuando yo les resto, cuando yo saco su 30 y pico %, como lo tuvo siempre Balaguer, como lo tuvo siempre Peña Gómez, como lo tiene él, pero hasta un punto, entonces simplemente usted dice 880 menos los 400,000 y pico, el medio millón de PLDistas que votaron por él, hay cerca de 300,000 personas que no son simpatizantes del PLD, que votaron por él porque él era el candidato de él. Pero tú admites que ese 15, 18, 12 puede afectar, que lleva... Por eso vale oro. Claro. Ustedes le dan la vida a un partidito de 3, 4%. Pero es que por eso no me extraña que el PRM le esté abriendo espacio a Leonel. Antes era el corrupto, el gobierno más corrupto, el hombre que menos servía, etcétera. Pero ahora le están guardando el espacio. Perfecto. Y yo estoy hablando del PRM porque ya lo hicieron público, pero la gente de la Fuerza Progresista, del BIS, eso se matarían. Porque de recibir cheles pasarían a recibir muchos millones de pesos. Y la negociación, entonces, en todo este problema siempre está envuelto el dinero. Sí, pero está informado Felucho Jiménez de posible anoche, con el retraso, que no se sabe bien qué fue lo que pasó, pero con el retraso. Un algoritmo televisivo. Llamaron de Palacio, hay una negociación, están negociando Danilo y Leonel. Ahí se dijo de todo. O sea, la posibilidad, incluso se mencionó David Collado, se mencionó a Margarita, se mencionó a un tercer posible candidato. No está informado de esa posibilidad, pues porque Leonel va a hacer que lo saquen del poder, van para la oposición. Mira, recuerda a Euclides Gutiérrez la amenaza. Pues yo le voy a decir... Saludos a don Euclides. Bueno. Yo le voy a decir mi parecer. Yo naturalmente no tengo una bola de cristal que me asegure que lo que mi opinión y mi predicción no ha habido contacto. No ha habido ningún contacto. Okay. No lo hubo ni cuando yo quise que lo hubiese. Porque usted no recuerda. No, por ahora. Yo dije que hace 3 o 4 meses yo quise mediar. No se han mirado la cara ahora. No. El perder de Margarita ahora tú le ves sentido. Bueno, es que yo no quiero hablar de Margot, porque yo he dicho, yo me niego a hablar de Margot, pues ya ellos se besaron, eso es una pareja feliz y supongo que ella le acompañará. Sí, pero hay gadeo con ese Margot, Felucho. Pero no, Cedeño Lizardo de Fernández, llegó aquí el gadeo. Es que en absoluto eso no tiene nada que ver. Se le acompañará. Sí. Yo lo que... ¿Y Nelsoncito cómo está? Pero es que ella fue la quien lo dijo, te acompaño, tal cosa, etcétera. Y además pienso que es lo natural. Yo pienso que lo lógico es que la esposa acompañe a su esposo. Eso, y al revés, si ella fuese la candidata, vería como Hillary Clinton y Bill Clinton, que él entonces la seguía a ella, porque es así, esa es la vida. Yo no digo de hombre ni de mujer, porque después acusan a uno de todo. Machista leninista, sí, bueno. Pensamiento Euclides. Sí, yo lo que digo es simplemente una cosa muy sencilla. Él puede impedir, tener la fuerza de momento, por ahora, ¿verdad?, para poder impedir un triunfo del PLD, pudiese ser. Yo no estoy tan seguro, pudiese ser. Porque el escenario de hoy, proyectado hacia mayo del año que viene, puede cambiar mucho. Ahí vienen las elecciones para síndicos, regidores, senadores y diputados. Yo confío mucho en la fuerza de mi partido, incluyendo los candidatos que son seguidores de Leonel, porque él tiene seguidores ahí. Ahora, ¿qué pueden ser? El problema es que la ley de partido establece, y ustedes lo señalaban con mucha claridad, que cuando usted participó de un proceso electoral interno para seleccionar candidatura, usted no puede, porque eso es el transfugismo, de que entonces yo no soy candidato de esto, yo perdí, me voy de candidato a otra cosa. Yo he escuchado a comentaristas que son favorables a Leonel
decir el absurdo de que la ley habla de candidatos, pero no de precandidatos. Hágame el favor. Entonces eso no sería transfugismo. Es lo que se dice que ya el Tribunal Constitucional ha desmontado 2 de esos ítems y que podría fácilmente desmontar ese. Es lo que se dice de parte, que es posible. Pero es exactamente lo que yo digo. Siempre vivimos agarrándonos de una esperanza como un náufrago que se está hundiendo en el medio del océano Atlántico y agarra un remo y cree que a lo mejor estando en el medio del Atlántico arribará a costas africanas, americanas o europeas. Puede ser. Ahora, yo lo que señalo es esto. El escenario de hoy no va a ser el escenario de mañana. ¿Qué escenario yo vislumbro hacia mayo del próximo año? Gonzalo Castillo por el Partido de la Liberación Dominicana, una gran fuerza. Luis Abinader por el PRM, otra gran fuerza. Y fortalecido por todo lo que le está pasando a ustedes. La fuerza de Leonel, la que haya podido conservar, porque así como irán renunciando, así yo les adelanto desde ahora, que la mayoría de los miembros de los equipos políticos de Leonel Fernández no se van a ir del Partido de la Liberación Dominicana. Tuvieron ya demasiadas experiencias con todos los que abandonaron el PLD, o porque renunciaron o porque los expulsamos. Hay ya aunque no sean los mismos escenarios a los que tú te referías, la idiosincrasia dominicana sigue siendo exactamente la misma. El problema no es quiénes sean los candidatos, cuál es la realidad de ahora, el problema es la idiosincrasia. La psicología social del pueblo dominicano no cambia, porque el proceso de cambio de la actitud mental de un pueblo requiere demasiada formación educativa y cultural para que durante siglos se vaya acumulando nuevas ideas, nuevos valores, etcétera, que se van consolidando y luego originen un cambio de actitud frente a la vida. ¿Y ustedes no le tienen miedo a lo que puede ocurrir de aquí a mayo en cuanto a que el PLD muestre sus vergüenzas? Lo que eran denuncias de oposición en el 12, en el 16, de repente el propio PLD va a levantarse la falda. Aquí estamos nosotros. Eso no puede afectar mucho la credibilidad en el proceso. No es serio todo esto. Pero Pablo... Una cosa es que la oposición diga tal o cual cosa, ahí mismo. Yo a mis hijos les he dicho que hay 3 libros que el que lee con detenimiento y los estudia y vuelve y lo lee y lo vuelve a estudiar, no necesitan ir a la universidad para conocer la psicología humana. Deberán ir a la universidad para aprender física, matemáticas, porque eso no se enseña ni en la Biblia, ni en el ingenioso... el Don Quijote. Don Quijote de la Mancha, el ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, y en El Padrino de Mario Puzo. El que se lee esos 3 libros y los estudia va a entender que el ser humano, hombres y mujeres, todos nosotros, en términos del sustrato de la psiquis social, hemos cambiado muy poco. Y ya hay un pasaje bíblico que dice, el que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. En este país no hay nadie que esté libre de pecado. Tiene 20 años tirando piedras el PLD, son 20 años ahora en el 20. No, es que tú estás viéndolo mal. Es que no tenemos 20 años tirando piedras, no, tenemos cientos de años tirando piedras. Sí, no me refiero, pero que le ha tocado ahora al PLD hacerlo. Yo no estoy diciendo que el PRD reformista no hiciera lo mismo. Quítale el nombre a Poncio Pilato y ponle Publio César y hubiese sido exactamente lo mismo. Todo estaba escrito. Felucho Jiménez, ya eso estaba escrito. Todo este carceo no nos ha permitido ver el desempeño del PLD en las primarias. Tú te quedaste corto, tú dijiste que te invitáramos, que ganaba con un margen mayor. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Yo dije que nadie aplastaría a nadie, pero yo no podía decir el porcentaje real que yo creía. Pero vamos, no, hay unos televidentes que presionan. Y hay uno, García, caramba, dominico venezolano, que tiene lógica. Que candidato o no, Leonel podía constituir una tercera opción que fuerce la salida del PLD del poder. Es que él no va a ser candidato. Pero, claro, sin ser él no va a ser candidato. No, pero sin ser candidato. Estoy hablando de una... Pudiese afectar, pero yo lo reconocí. Yo dije, pudiese afectar de forma tal que haya 400, 500 mil personas que pierdan el sustento de su familia. Bueno, de aquí para adelante el PLD debe contar voto por voto. ¿Tú estás conforme con el desempeño que tuvo el partido en las primarias? No, yo no estoy conforme. Yo creo que todas estas escaramuzas han impedido que el partido haga un análisis introspectivo, autocrítico. Yo creo que hubo equipos de dirección de campaña que fueron desde el inicio mal estructurados. Esa es mi opinión, esa es la opinión mía.
que contrario a lo que decían, que todos estos funcionarios metidos a dirigir la campaña, ustedes ven, el de Estado, era un error político fundamental. Porque no dejaron de ser funcionarios nunca. Lo que dejaron de ser fueron dirigentes políticos. Es decir, no era que si era después de las 5 de la tarde. No, el cerebro humano, el cerebro de ellos estaba concentrado en sus funciones, en la acción de gobernar. Y yo creo que efectivamente tenemos que hacer un replanteamiento desde el equipo nacional de campaña hasta los equipos provinciales y regionales. Hubo excepciones, pero hubo muchos compañeros y compañeras que no hicieron el trabajo para el cual fueron designados. Muchísimas gracias. Y eso habrá tiempo de evaluarlo. Sí. Don Félix Jiménez, miembro histórico del Comité Político del PLD, y recuerden aquella cosa tan hermosa del bochismo que es la autocrítica, evaluar después de que usted se le olvidaba eso, no es por nada, ¿no? Es que estos fuegos estos humos nos impiden ver el fuego. Continúa Enfoque Matinal. Muchas gracias. Tengo invitados especiales. A esta hora, muchos temas no son de política. Ahora vamos a hablar de uno que tiene que ver con la vida de la gente vinculada a la política, ¿por qué no? Pero es una investigación interesantísima. Se llama Captura Política en la Gestión de Riesgo de Desastres entre Discrecionalidad y Asistencialismo, que pone en nuestras manos y para lo cual hemos invitado a dos de los actores principales, Leti Melgen y Anselmo Muñiz, que son del Instituto de Investigación Social para el Desarrollo. Chicos, muy buenos días. Muy buenos días. Este es un estudio en el que ustedes han tomado diferentes zonas de desastres y han evaluado cómo la inversión pública cambió o no a la gente en esa zona. Cuéntenos. Sí, es un estudio que hemos hecho desde el Instituto de Investigación Social para el Desarrollo, aplicando la metodología de captura política de Oxfam, que nos dice la captura política es cuando una élite que controla recursos de poder estratégico influye en el curso de una política pública para que esta política pública, en vez de beneficiar al bienestar colectivo general de la población, entonces le beneficie particularmente. Entonces, hemos analizado la política de gestión de riesgo preguntándonos lo siguiente: ¿por qué en la República Dominicana cuando pasa un ciclón, una tormenta, se inunda? Por ejemplo, el caso de la tormenta Noel, 432 millones de dólares. ¿Por qué hay muertes? ¿Por qué hay pérdidas económicas? Si todo esto puede ser evitado. Es decir, los desastres son de carácter político, no naturales. ¿Qué quiere decir esto? Que los desastres pueden, a partir de políticas públicas, disminuirse. Entonces, ahí dijimos, bueno, hay que hacer un estudio de la política de gestión de riesgo en la República Dominicana. Existen fondos, se está invirtiendo en las etapas predesastre, es decir, en la mitigación, en la prevención, en la preparación, creando capacidades en la ciudadanía para poder enfrentar el paso de un fenómeno natural. Y ahí es que nos damos cuenta con el estudio que no, que en la República Dominicana hay una política de gestión de riesgo que prioriza las intervenciones post-desastre, en el momento de la emergencia. ¿Y cuál es la lógica o qué hay detrás de esta intervención post-desastre? Es que la élite política en la República Dominicana se aprovecha del momento de la emergencia para poder obtener un rédito político o económico, interviniendo en la emergencia, es decir, apoyando a la ciudadanía, o no quiero decir apoyando, quiero decir interviniendo en un carácter asistencial y asumiendo en este carácter asistencial, entonces creando una red de deudores de su figura. Más o menos rápidamente. Anselmo, en el campo, háblanos de qué ustedes vieron en el campo, por ejemplo. Cuando usted referiste a la tormenta Noel, ¿le cambió la vida a la gente en qué aspectos? Porque de que le cambió la vida, le cambió la vida. Sí, la tormenta pero la injerencia, la entrada del gobierno en sus vidas, lo que vemos es que cambio? La mayoría de las intervenciones son muy mínimas, apenas consisten en reparar algunas viviendas o pequeños proyectos habitacionales que la mayoría de las veces ni siquiera terminan en manos de las personas directamente afectadas. En algunos casos, por ejemplo, el caso del Parque Lineal del Rito en La Vega, que es un proyecto bastante grande y bastante más ambicioso, que se hace como excusa, tomando como excusa las inundaciones del Rito, que es uno de los afluentes del Camus, pues vemos que hay una gran inversión del Estado, pero la mayor parte de la inversión sobre todo se va en una autopista que va por encima del actual cauce del Rito, que ahora fue desviado, y realmente lo que vemos es que se ha utilizado sobre todo como un negocio político. En primer lugar, eso le ha quitado competencias al ayuntamiento. Ahora mismo es realmente el ayuntamiento, el síndico de La Vega ahora mismo es realmente el viceministro
del MAP encargado de eso, porque ese proyecto es más grande que todos los proyectos que tiene el ayuntamiento, y eso es parte del problema, que todas estas intervenciones, en vez de ser parte de un plan general, por ejemplo, para reducir el déficit habitacional, en la República Dominicana son intervenciones ad hoc y que se generan más por el interés de negocios políticos, incluyendo sobre todo promover liderazgos políticos locales, y fuera del marco institucional. Todas las intervenciones son intervenciones excepcionales, y la única forma de hacer frente a este tipo de fenómenos, sobre todo ahora que producto del cambio climático se han ido haciendo más extremos, es a través de un plan nacional. Sin embargo, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, que es una institución legalmente creada, ha sido creada de una manera tan compleja. Básicamente todo el gobierno tiene funciones, entre comillas, es decir, todos los ministros y viceministros están representados en alguna comisión, pero es tan monstruoso el andamiaje que obviamente nada se hace, y al final todo tiene que me parece a lo de la mesa del agua. Exactamente. Es una política generalizada, no algo que solamente está en el tema de gestión de riesgos, sino que es generalizado en nuestro país, que para cualquier tema meten al gobierno entero. Todos los ministros tienen algo que decir y por lo tanto no se hace nada, y al final toda la responsabilidad termina recayendo sobre el presidente, que es el único entonces que tiene manejo de fondos, además a discrecionalidad. Y que no entra en una competencia de roles con esos ministros, cada uno tratando de brillar por su lado. Y es entonces el que ordena, hagan aquí, y por lo tanto, primero, hay una sobreconcentración de funciones, y segundo, eso permite que cualquier tipo de política que debería, digamos, estar sostenida en el tiempo se convierta en un problema, en una política individual y personal del presidente. Y cuando cambia el presidente, cambió esa política. Leti, Anselmo, yo supongo que es muy frustrante hacer un levantamiento como este, porque nosotros estamos en una generación que tiene demasiadas expectativas de cambios sociales. ¿Cuáles son las conclusiones, recomendaciones que ustedes hacen? Sí, el estudio concluye que este tipo de políticas lo que hacen es perpetuar los niveles de desigualdad en la República Dominicana, porque lo que hacen es que en vez de eliminar el riesgo, que es lo que provoca que haya más desastre, en vez de eliminar el riesgo, lo que se hace es que se sustituye por otro. En otro caso se deja intacto. Entonces, lo que es importante para nosotros es ampliar la discusión sobre la vinculación que hay entre los niveles de vulnerabilidad económica y social y los efectos del paso de un fenómeno natural. No es cierto que el paso de un fenómeno natural nos impacta de manera igual. Nos impactará de manera diferenciada de acuerdo a nuestro acceso a recursos económicos y sociales. Yo creo que esto es una discusión que hay que ponerlo en el centro de la discusión política, sobre todo en estos momentos, de que el cambio climático es un hecho y la República Dominicana es un país muy vulnerable ante el paso de los fenómenos naturales. Reducir los desastres del paso de un fenómeno natural dependerá de políticas públicas que garanticen unos mayores niveles de calidad tanto en las viviendas de los ciudadanos como de acceso a recursos económicos. Para puntualizar algo también, todo esto nos deja entrever que el trasfondo de la política pública en República Dominicana sigue siendo la idea de que cada quien se resuelva como pueda, y a los 2 o 3 que supuestamente no se van a poder resolver, entonces el Estado viene como ayudándolo atrás. Eso nunca pasa. Es decir, no es cierto que las personas pueden resolver los grandes problemas buscando una solución privada en el mercado. Nunca. Esos problemas se resuelven a través de una garantía fuerte de los derechos sociales, y eso es lo que en nuestro país sobre todo hace falta. Es decir, las políticas públicas están orientadas a el beneficio privado y no a la garantía de los derechos, y eso es lo que está detrás de todo esto. Por ejemplo, el problema de la vivienda en ningún país mínimamente complejo como esto se puede resolver solo, que el mercado lo resuelva, porque obviamente las empresas privadas que construyen vivienda van a preferir solamente suplir el mercado más pudiente. Bien. Muchísimas gracias a Anselmo Muñiz y Leti Melgen. Agradecemos el esfuerzo que han hecho con toda esta documentación, una investigación de un gran equipo, y que esperamos no solo sea el poder de la información, sino también las presiones sociales que necesita un gobierno para mejores inversiones políticas. Muchísimas gracias, chicos. Buen día. Vamos a una pausa. Les digo que es un día en el que avanzan muchas expectativas noticiosas. Les vamos a recordar en la parte final del programa que todo el entorno de la Plaza de la Bandera
tiene un tema de circulación frustrante por la convocatoria de manifestación de grupos leonelistas en rechazo al resultado de las primarias del pasado 6 de octubre. Ahí ven las imágenes en tiempo real de un mapa en 3D en el que se da detalles más o menos de las zonas de desvío y las que están más difíciles para transitar. Eso en la medida que avanza la mañana lo iremos reportando con nuestros corresponsales que están también en directo. Hay más manifestaciones noticiosas que durante el curso del programa les iremos informando. Así que hasta aquí la programación de Enfoque Matinal, pero sigue más de CDN. Buenos días.